Volvimos, estamos al aire, creo que estamos saliendo bien. ¿Estás grabando por las dudas? Estamos grabando. Genial. Y supuestamente esto está saliendo. Perfecto. Me siento un poco reconfortado porque es la primera vez que se corta y no tiene que ver conmigo. No, me había equivocado en nada esta vez. Está todo bien, pero bueno, se ve que habrá algún problemilla con el servicio de la cooperativa. Bueno, antes de que se cortara estábamos señalando que el tema del día en este programa va a ser sobre la colonización y les invitamos a todos a que puedan emitir su opinión sobre la digamos, la efeméride en general, la colonización en su momento como hecho histórico, y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es repensar también un poco qué sucede con la colonización en la actualidad, y traíamos a referencia para empezar el programa la novedad que en Capital Federal el gobierno de la ciudad decidió algunos de sus monumentos proyectar la bandera española, celebrando el día que se celebra en España, ¿no?, de la conquista de América. Sí, que se llama Día de la Hispanidad. Contraria a la mirada que tenemos en Argentina sobre el respeto a la diversidad cultural y en América Latina. En América Latina, en algunos países, se llama Día de la Reivindicación Aborigen. Uh-huh. Así que, o de pueblos originarios, depende cómo se autoperciban cada país, la resistencia indígena también. Pero bueno. Para participar del programa, en cualquiera de sus contenidos, lo pueden hacer en Eustaquio Un Vinito, si nos están escuchando por ahí. Lo pueden hacer en Instagram, también pueden comentar. Y ahora la novedad es que tenemos WhatsApp. Y tenemos nuevo servidor de radio, así que la dirección por donde nos escuchaban antes ya no sirve, digamos. Y tenemos nueva dirección que es seno.fm/unvinitoradio. Exactamente. No sé si la difusión no alcanzó, los tutoriales no alcanzaron porque no tenemos ningún oyente en este momento escuchando la radio por la página. Por ahí se suman al Face. O sea, estarán pasando todo. Pero la aplicación también es mucho más piola que la anterior, la verdad. Es más llamativa, es más linda, sí. Por lo menos de lo visual. Es más intuitiva. Y el tablero que genera la página también es mucho más atractivo que el que teníamos antes, porque el otro era semi gratis. Este es completamente gratis. Así que tengo toda la información al instante de qué países nos están escuchando. Pero bueno, en este momento no nos está escuchando nadie. Eventualmente, si nos escuchan, voy a saber de qué países nos están escuchando. Y si quieren mandar WhatsApp, el número es 65 15 26. Ahí vamos a recibir y contestar WhatsApp, los mensajes. audio eventualmente. Sí, si tienen ganas de participar con audio en la radio, obvio lo pueden hacer. Bueno, vamos con el separador de la editorial y la editorial. Perfecto. Ahí los perritos empiezan a expresarse también. Venían bien en los programas anteriores, Lo que pensamos. Es políticamente incorrecto. Lo decimos. Siempre hablo con lo que siento con absoluta sinceridad. Tenemos convicciones. Lo defendemos. Tenemos ideas. La editorial de Un Vinito. ¿Por qué estás tan nervioso? No queremos monopolios mediáticos. Nuestros ideales en el aire. Tranquilízate, por Dios. La escuela ese as bajo la manga. La escuela lleva en sus entrañas ser el as bajo la manga que la modernidad y el capitalismo ha encontrado, como dispositivo perfecto para responder a sus necesidades. Educa a muchos, al mismo tiempo es obligatoria y forma en los requerimientos que el mundo capitalista indica, en sus formas y dinámicas, en sus jerarquías y roles, se reproducen las mismas vicisitudes del mundo laboral. Vamos aprendiendo a respetar normas dócilmente o a imponerlas, dependiendo de las condiciones materiales de existencia con las que ingresamos al aula.
Los hijos de las clases pobres y populares aprenden a ser dóciles, serviciales, sumisos, respetuosos de la autoridad. Los hijos de la burguesía aprenden a dirigir, mandar, administrar, gobernar. Existe una referencia gráfica que describe con exquisitez lo antedicho. Francesco Tonucci dibujó la escuela y lo que en ella sucede bajo el título La máquina de educar. Con astucia y nitidez muestra las desigualdades de clase que la escuela no puede, así pensada, modificar. Hoy la escuela vuelve a ser el as bajo la manga. Parece un muñeco añejo que se despolvorea y se lo saca a escena, así como está, maltrecho, para que la opinión pública aplauda porque salió a escena, como si entre bambalinas no hubiese seguido la función. Por último, el nombre de la función, el que mejor le sienta. Con ustedes, el como si. Volvemos a la escuela como si no pasara nada. Como si no hubiese miedo al contagio, a la muerte, a la soledad, al aislamiento o a la enfermedad. Bajo el eufemismo de la revinculación se oculta el ropaje de la acreditación, de aprender a toda prisa, frenéticamente, de modo acelerado, como si este momento histórico, como cualquier otro por cierto, no requiera de ofrecer tiempo para el aprender, porque enseñar es ofrecer tiempo al otro, que descubrirá a su ritmo el momento exacto en el que aprenda. Lo que tenemos que vencer es el mandato escolar utilitario, ese discurso pedagógico hegemónico del deber de aprender cosas que sirvan para el mundo del trabajo. Esta rapidez por volver encubre una violencia inusitada. ¿Aprender qué? ¿Las habilidades que requiere el mundo laboral? Un mundo que se despedaza a pasos agigantados y agranda la brecha para poder acceder a él. El mundo que devalúa los títulos académicos y las acreditaciones para nuevamente acrecentar la brecha. ¿O acaso es aprender a pensar, con la lentitud y premura que requiere el pensamiento? El mundo que provocó la pandemia y el nuevo mundo que se podrá gestar una vez transcurrido este tormento. Poner tareas, evaluar, acreditar a saberes a fin de año o realizar la escuela de verano, como establece el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, son medidas de gobierno que se encuentran en las antípodas de ofrecerle a los estudiantes un espacio para pensar, para enunciar lo que se extraña, la extrañeza, para pensar una escuela otra que se aleje de las miradas tecnicistas y utilitaristas. ¿Por qué la prisa? Si la industria no sabe qué hacer con ella misma y no requiere de trabajadores, ¿por qué el apuro porque los chicos aprendan? ¿Y aprendan qué? Una vez más en la historia, la escuela cubre, tapa, se hace cargo de una desigualdad que no provoca. Cuanto más honesto sería escuchar de quienes deciden por nosotros que los pibes que no aprenden por falta de acceso a la educación pública es porque no tienen las condiciones materiales que se requiere. Y en ese manoseo obsceno que se hace del dispositivo escolar, se manosea a sus estudiantes pidiéndoles que se sumen a la ciencia ficción llamada Aquí no pasa nada, hay que aprender, y a los docentes, a quienes una vez más se les endilga la tarea de acudir al rescate de la pobreza y se les exige cínicamente revertirla sobre pretexto de la inclusión. Basta de encubrir mentiras tan dolorosas. Ni la escuela ni los docentes pueden combatir las desigualdades de clase. Ni los estudiantes en condiciones paupérrimas pueden, por esfuerzo y mérito propio, ascender socialmente. No dejemos sola a la escuela. Paulo Freire, quien fuera un pedagogo bastante más optimista que las líneas que aquí se tienden, decía: esperar que la escuela crea por sí sola las condiciones para la transformación. Por supuesto que se refería a la transformación socialista, pero pensemos aquí en cualquier cambio social, un poco para estar en sintonía con las clases que nos dirigen, es ingenuo. La escuela por sí sola no puede. Desmitifiquemos, cual fake news, el supuesto de que la vuelta a clases achicará la brecha a la desigualdad social. Dejemos de exponer al contagio a los más débiles en la estructura social. Y digamos de una vez por todas que la escuela nuevamente sale al sabotaje de las necesidades económicas mezquinas del capitalismo voraz. Se abren más actividades económicas, no queremos dar licencias, los pibes tienen que estar en la escuela. Es tan nefasta la opereta, y responsabilicemos a quienes corresponde. La tarea educativa jamás paró en la pandemia, se reinventó y se sobrepuso a las angustias que generaba y genera el aislamiento.
pero qué casualidad que en la ola de picos de contagio se insiste en el regreso. Oyentes, serán ustedes quienes sumen conclusiones. Pay attention now, por favor. Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. El régimen de Nicolás Maduro pretendía exportar desde Estados Unidos hacia Venezuela 81 resfriadinho. El régimen de Nicolás Maduro. Todos los países. El informativo. Pay attention now, por favor. Todos los países. Noticias internacionales, y antes de comenzar un saludo a César Lala, que nos está escuchando, y además festejar con los oyentes nuestra suerte de habernos ganado el primer premio del sorteo de sus obras de arte. Es cierto, así que le mandamos un saludo y muchas gracias por el Después premio. Después de tanto, uno gana algo, vamos ahí. Ya nos veremos para retirar nuestro premio. Bueno, noticias internacionales, mucho sobre Venezuela. Vamos a hablar de la situación en Colombia, que ya hemos retomado algunos programas anteriores. Sobre Brasil tenemos novedades, Estados Unidos y las elecciones en Bolivia. Que van a ser este domingo, así que ya Exactamente. cerquita el desenlace o el principio de otra cosa, por lo menos en Bolivia. Uh-huh. Vamos a ver si se impone la democracia y se aceptan los resultados, ¿no? Porque, bueno, la presidente de facto ya está dando algunas señales de que no estaría siendo demasiado bueno el augurio de que ganaría el MAS, por lo menos en primera vuelta. Bueno, arrancamos con Venezuela. Bueno, de Venezuela tenemos en primer lugar, les sugerimos que anden ahí por Nodal, que es la página de noticias de América Latina y el Caribe de Pedro Biriger. Bueno, él tiene una columna sobre Venezuela y lo que sucedió con el voto en la ONU. En algún punto, en un análisis bastante sintético que hace, bueno, plantea un poco la hipocresía de ese voto, porque digamos, es como el famoso, bueno, quien esté libre del pecado que tire la primera piedra, ¿no? Se está acá, digamos, en un contexto de una política internacional donde Estados Unidos tiene una fuerte injerencia en Venezuela y lo que quiere hacer es un bloqueo. En ese contexto se está poniendo como excusa la cuestión de los derechos humanos. Básicamente lo que nos está planteando Pedro Biriger. Sí, y que en estos casos se reduce la defensa de los derechos humanos o la denuncia de la violación de los derechos humanos a una cuestión de violencia institucional, uh-huh, que obviamente es muy importante y es algo que no puede suceder, que el Estado agreda o lastime o mate a sus propios ciudadanos, pero hay otras violaciones de derechos humanos que, claro, con las que convivimos todos los días y no a muchas personas se les mueve un pelo, ¿no? Por eso él dice, en un contexto donde sabemos que muchos de los países firmantes violan los mismos derechos que dicen garantizar, es una hipocresía que deja en claro que lo que se está llevando adelante es una política injerencista sobre Venezuela. Por ejemplo, convivimos con 50% de pobreza en Argentina. Significa que son personas que no acceden a las necesidades básicas. Bueno, eso también es una violación de los derechos humanos. Sí, exactamente. Y así, bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? No solamente en nuestro país. Uh-huh. Bueno, después hubo otras voces también en relación al voto que tuvo el gobierno argentino. Por ejemplo, salió una nota de opinión en un medio virtual que resume el latinoamericano, la otra cara de las noticias de América del Tercer Mundo. Bueno, y la síntesis del planteo es, bueno, en nuestro nombre no, ¿no? En algún punto, obviamente, no están de acuerdo con el voto que hizo Argentina, dando un voto positivo
a la investigación que hizo Michelle Bachelet, que por cierto, además la nota está interesante porque relata cómo es la investigación. Bachelet no fue, ni siquiera pisó territorio venezolano para hacer la investigación. Y es un documento que está plagado de falsedades. Entonces dice, estamos votando junto con la oligarquía y el imperialismo, y en nombre de no se sabe qué, pero al menos en nombre de nuestro, ¿no? De los pueblos originarios y de los que luchamos contra el imperialismo, tampoco. Hubo una explicación por parte del canciller Felipe Solá y también por parte del presidente, justo en la entrevista que mencionábamos en la introducción, que no sé si se escuchó esa parte. Donde, bueno, hay una explicación, tiene cierta coherencia, pero siempre desde el peronismo se acusa a la izquierda de hacerle el juego a la derecha con algunas críticas descarnadas, ¿no? Y en este caso yo creo que aplicaría exactamente lo mismo. No podemos hacerle el juego a Bolsonaro, a Piñera, a Estados Unidos con este voto. Por más que haya una coherencia, por más que haya una explicación, Aliberti en la radio también decía, ustedes piensan que esto no fue charlado con Maduro. Bueno, sí. Más allá de todo eso, que seguramente exista, simbólicamente es muy fuerte el estar votando con todos estos personajes, ¿no? Con Trump, con Bolsonaro, con Lenín Moreno de Ecuador, con Duque de Colombia, con Chile, que tienen la cara de piedra, totalmente reforzado. Bueno, por eso nos queda ese sabor amargo a los que participamos y alentamos el Frente de Todos con esta votación, ¿no? Hay otra nota también de Nodal que explica cómo fue la votación, y aquí es donde, al menos en lo personal, más me llama la atención todavía la decisión que toma el gobierno nacional de votar junto con el Grupo de Lima, porque la cuestión es la siguiente. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó 2 resoluciones sobre Venezuela. Una es la que impulsa el Grupo de Lima y otra resolución es una propuesta del propio gobierno de Venezuela en plantear que hará todos los esfuerzos por respetar los derechos humanos, pero que de ninguna manera va a aceptar ninguna de las resoluciones que tenga la ONU al respecto o el Grupo de Lima. Y entonces hubo 2 votaciones. En la votación del documento elaborado por el propio gobierno de Venezuela, por ejemplo, Argentina se abstuvo y vota a favor con el documento que aprueba el Grupo de Lima, que parte de la investigación de Michelle Bachelet. Es decir, Venezuela en ese documento se posiciona de manera, digamos, un tanto humilde y dice, bueno, vamos a cooperar, ¿no? Venezuela y la ONU queremos cooperar para que fortalecer en materia de derechos humanos. No, de hecho se están llevando con la ONU, ¿no? Se están llevando procesos que seguramente terminen en el juzgamiento de efectivos de la Fuerza de Seguridad de Venezuela que han tenido algún tipo de abuso o, como llama el informe de Bachelet, ejecuciones por fuera de lo judicial. Así que bueno, en ese marco en el que hubo 2 resoluciones, una resolución que plantea la cooperación Venezuela-ONU propuesto por el propio gobierno de Venezuela y lo que llaman los críticos del Grupo de Lima, bueno, una resolución injerencista que lo que promueve justamente es la intervención por la supuesta violación de los derechos humanos en Venezuela. Bueno, Argentina se abstiene en uno cuando quizás ahí también tenía la posibilidad de votar a favor junto con Venezuela y vota a favor con el Grupo de Lima. Sí, bueno, lo que más se escuchó fue la voz de Alicia Castro, sí, renunciando a su candidatura para ser embajadora en Rusia, que ello también llama la atención porque Alicia Castro no es que viene del bloque duro del kirchnerismo, sino que viene del PJ, del Partido Justicialista, y es una de las miembros más activos de la Internacional Progresista también, ¿no? Sí, de hecho ella en su Twitter fue bastante tajante y dice: Argentina votó la resolución del Grupo de Lima condenando a Venezuela con Bolsonaro, Duque, Piñera, Vizcarra, en cuyos países se violan flagrantemente los derechos humanos. México votó con Venezuela, un lamentable giro en nuestra política exterior. Por eso digo, bueno, ahora entendiendo un poco el panorama de cómo fue la votación
documentación y los documentos que se presentaban en la ONU, bastante más queda en evidencia que el gobierno pifió, básicamente. Sí, la pifió, o también tenemos que entenderlo en el medio de las negociaciones con el Fondo Monetario. Bueno, ¿y qué lectura hacemos en ese contexto? Que se me fue el nombre ahora, Santoro, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, un poco lo reconoce de alguna manera. El otro día en una entrevista en C5N. Bueno, esta votación se da en medio de algunas negociaciones, dijo, algunas negociaciones, con 40.000 millones de dólares que se están negociando. Y tal vez tenga que ver con alguna presión de los amigos del norte también. Bueno, pero ¿claudicamos a las presiones de los amigos del norte? ¿Y nuestra soberanía? No, obviamente. Yo creo que Alberto dijo en un momento, de hecho hoy Mempo Giardinelli también sacó una nota muy elogiosa igual de Alberto Fernández, pero él empieza la nota diciendo, Alberto nos dijo que si se desviaba del camino había que volver a ubicarlo. Lo hace muy decorosamente Mempo Giardinelli. Bueno, en algún punto hay que plantear esto, ¿no? Claudicar ante el Imperio del Norte, ante los mandatos del Fondo Monetario Internacional y ante muchas otras cosas por las cuales estamos claudicando. Bueno, hay que volver a recordar que el norte no era ser escasamente soberano. El norte era justamente, ¿no?, en esta fecha, pelear por la descolonización. También en la semana hubo una editorial de Navarro, también muy crítica, pidiendo una renovación completa del gabinete, porque la fórmula de centro, no sé cómo una forma de llamarla así, de la conciliación, no está funcionando, ¿no? Básicamente lo que plantea Navarro es que Alberto preparó un gobierno para realmente cerrar la grieta y no confrontar con la oposición, y no solo oposición política, sino oposición económica. Y bueno, ese plan está fracasando porque dice, te están tirando con todo. Entonces hay que reaccionar porque, bueno, usa una metáfora futbolística y dice, ya van 15 minutos de partido y nos comimos 3 goles ya. Giardinelli dice, también hay que aprender que con el antiperonista no se puede negociar. Y el antiperonista seguirá siendo, le estamos dando crédito incluso hasta al que ni siquiera te apoya. Bueno, en la entrevista con Horacio Berbisky, de alguna manera un poco irónica, en varios momentos de la entrevista Berbisky con un poco de humor le dice a Alberto esto de, bueno, sos demasiado bueno a veces, sobre todo con las palabras que vas usando y cómo los nombras a ellos. Bueno, nos hemos ido un poco para el terreno nacional también, ¿no? Hablando de Venezuela. Una nota que queda sobre Venezuela es que la justicia británica anuló el fallo que otorgaba a Guaidó el acceso al oro de Venezuela. Diego Zampini me apuntaba, Leandro Santoro, se me dio el nombre. Gracias Diego. Y que nos está escuchando por la nueva aplicación y que se escuche bien. Así que super. Gracias por el dato también. Luis Yardel le mandamos un abrazo, también nos decía que nos estaba escuchando bien por la aplicación. Genial. Sí, que se miraron el tutorial. Miraron el tutorial y se descargaron la aplicación. Bueno, esto decíamos. El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra lo que anuló es el fallo que concedía las reservas de oro de Venezuela al diputado opositor Juan Guaidó, admitiendo así el recurso presentado por el Banco Central de Venezuela. Lo que está en disputa son 31 toneladas de oro, alrededor de $1.000 millones que están depositadas en el Banco de Inglaterra en Londres. Que por un lado obviamente está bueno que haya un reconocimiento del verdadero gobernante, más allá, siempre decimos, de las críticas o de lo que pueda uno pensar del gobierno en general de Maduro, pero no deja de ser medio simbólico también, porque por los bloqueos y las sanciones económicas que está haciendo Estados Unidos sobre Venezuela, tampoco pueden disponer de ese dinero, a pesar de que la justicia haya reconocido como el legítimo administrador de esas toneladas de oro a Maduro. En contraposición a la injerencia que se intenta hacer en Venezuela, o casualidad, un territorio que tiene extracción de petróleo, ¿no? Una de las reservas más grandes del mundo. De Colombia, petróleo normal, no de fracking. Exacto.
En Colombia, que ya hemos hablado en programas anteriores, tiene una situación política realmente muy preocupante. Aquí sí, también hay denuncias de violaciones institucionales y violencia institucional muy grave. Y por ese motivo, justamente, el 21 de octubre, las centrales obreras en Colombia convocaron a un paro nacional. Esperemos que no haya la represión que viene sucediéndose en cada una de las manifestaciones populares en Colombia. Bueno, de hecho, justamente, ¿no? Las banderas que lleva adelante la Bachelet, protesta. que está tan preocupada que vaya también a por la violencia institucional en Venezuela. Bueno, en Colombia comentaba la semana pasada que ya van más de 60 muertos a manos de la Fuerza de Seguridad. La protesta lo que repudia es, como vos decías, la violencia policial, la muerte de líderes sociales, la atención de diferentes sectores del COVID-19, que también ahí tienen una situación de salud bastante preocupante, y cuestiones económicas en función de la pandemia, como tener acciones de salvaguarda a las pequeñas y medianas empresas. Así que el lema y la consigna de la movilización del 21 de octubre que se espera en Colombia es por vida, democracia y negociación del pliego de emergencia. Esperemos que sea una movilización pacífica. O sea, que no tenga represión, ¿no? Eso me refiero. Sí, que no haya represión y que de alguna manera también el gobierno oiga, escuche los reclamos que están haciendo los trabajadores de Colombia. Sí, exactamente. Cuesta pensar que sea así, pero bueno. No sé el calendario electoral de Colombia, si todavía Iván Duque tiene tela, digamos, hilo en el carretel o ante una nueva elección le quedará poco. Igualmente, estamos viendo que las elecciones tampoco estarían marcando demasiado los cambios de rumbo, ¿no? ¿Te parece que pasemos a Brasil? ¿Qué pasó en Brasil? Por un lado, la Eurocámara rechazó ratificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur por la política ambiental que lleva adelante Jair Bolsonaro. El ex canciller Fori, que lloró por este acuerdo, le han roto el corazón nuevamente. Sí. ¿Pero quién fue que rompió el corazón en este caso? El presidente de Brasil. Sí, Jair Bolsonaro. La cuestión sería que como Jair Bolsonaro, la política ambiental de Brasil, ¿no? Al mando de Jair Bolsonaro, no cumple con los requisitos básicos de respeto al medio ambiente, sobre todo por la situación que atraviesa el Amazonas, no hay acuerdo o no aceptan los acuerdos entre el Mercosur y la Eurocámara, ¿no? O sea, rechaza cualquier acuerdo o ratificar el acuerdo comercial por esta política de desprecio, básicamente, Jair Bolsonaro al medio ambiente. Sí, que le echó la culpa a los campesinos y a los indígenas de los incendios en el Amazonas. Uh-huh. Así que por esas fuertes críticas que recibe por no proteger el Amazonas, no se confirma el acuerdo comercial. No tiene que ver con esta crisis económica en el mundial, ni que los estados se van a empezar a cerrar sobre sí mismos. No tiene nada que ver con eso. Es solo por la preocupación del medio ambiente del Amazonas. Son tan buenos los de la Unión Europea. Al margen de eso, igual hay una nota sobre la situación del Amazonas, de la Amazonia, que es muy preocupante. Sí, la verdad. Hemos es que tenido sí. una nota sobre los hielos en Groenlandia que se habían retirado a un punto de irreversibilidad. Y el Amazonas está en un punto muy similar. En la misma situación. Los estudios que se llevan adelante lo que indican es que el 40% de la Amazonia está en riesgo de convertirse en un ecosistema de tipo sabana. Uno lo lee así, es chocante, debido a la crisis climática. Y la investigación salió en la revista Nature Communication, que es una revista con bastante seriedad al respecto y reconocida, y lo que se plantea es que hay un punto de inflexión en donde probablemente el 40% de ese territorio no pueda sobreponerse a la situación en la que está, y lo que explican es que el cambio, digamos, la selva tiene la particularidad de que ella misma genera
por la emisión de sus propios gases las lluvias, entonces a verse achicada la cantidad de árboles por deforestación, por cambio climático, por sequías, eso provoca que las precipitaciones también bajen, que las condiciones sean aún más secas. Entonces está en un punto en el que probablemente ni siquiera se pueda revertir esa situación. Bueno, otra vez el límite ambiental, ¿no?, que le plantea al sistema capitalista. Pero bueno, como ya lo hemos charlado, ¿no se estarán dando cuenta o hay un plan B que nosotros no conocemos? Plan B para mí. El tema es que más allá de digamos, el territorio, junto con el territorio, además de árboles, digamos, ¿no?, de vegetación, esa era la palabra, existen un montón de especies animales que o dejan de existir o migran. Bueno, y ya conocemos lo que sucede cuando los ambientes naturales de las especies animales con las que uno no tiene contacto habitual y directo empiezan a acercarse al ser humano. Lo que puede suceder son pandemias. Bueno, así que tal vez sea la primera de muchas. Pasamos a Estados Unidos, que según Trump todo esto que estamos diciendo nosotros no existe, es mentira, es somos unos conspiranoicos. Un engaño del gobierno de China para frenar la economía pujante de los Estados Unidos. Hablando de economía pujante, ¿quién están ganando plata en Estados Unidos? Las armas. ¿Querés que te venda algo? No era el alcohol en gel el negocio, eran las armas. Le erraron ahí algunos que compraron tanta cantidad de alcohol en gel. Se explotó, disparó, mirá, la venta de armas en Estados Unidos. Siempre Estados Unidos fue un gran comprador de armas, pero como sociedad, ¿no? Como sociedad, sí. Y como país también, ya que tiene el 50% del gasto mundial, el gasto militar, ¿no?, en armamento. Pero lo que están viendo en los últimos meses, de hecho desde iniciada la pandemia, es una exacerbación de solicitudes de compra de armas. Bueno, ¿qué pasará con la elección? Porque de ambos lados están comprando armas. Si en eso no hay grieta en Estados Unidos, digamos, todos compran armas. Y es medio parecido a lo que vemos en las películas, ¿no?, de ciencia ficción o de distópicas, de estas personas que piensan que el mundo se va a terminar y se están acopiando de armas para defenderse de ese otro que va a venir a sacar lo que ellos tienen, ¿no? Sí. Hay un condimento racista muy fuerte también en esto de comprar armas. El propio dueño de uno de los locales de venta de armas se sorprende y dice: esto es una locura, pero nunca ganó tanta guita como pero no deja momento. De vender y claro, ni cierra su tienda. No cierra, ¿no?, el local, aunque es una locura. Bueno, Estados Unidos. Bueno, y nos quedaba en internacionales, nos quedan dos noticias. Pasamos de pandemia a sindemia. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Es un concepto científico que lo que diferencia de la pandemia es que la sindemia sería una enfermedad producto de un virus, pero que es preocupante en la medida que se asocia con otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, el coronavirus... con la neumonía. Claro, se hace peligroso, ¿no? Requiere puede provocar gravedad cuando el coronavirus se aloja en el cuerpo de una persona que antes ya tiene una enfermedad preexistente. Por ejemplo, diabetes, obesidad, hipertensión, obesidad, etcétera. Por eso es una sindemia, es una pandemia, pero que se agudiza en la medida que, no por sí misma, sino porque se asocia con una enfermedad preexistente, que es el caso del coronavirus.
Y sumamos las condiciones materiales de vida. Bueno, entonces interesante porque los científicos que plantean cambiar la mirada de pandemia a sindemia están diciendo que el ojo hay que ponerlo en las condiciones materiales de existencia, porque la diabetes, la hipertensión, la obesidad y muchas de las enfermedades preexistentes que agravan el cuadro de coronavirus se asocian con pobreza. Entonces, que el ojo, para poder solucionar la pandemia o sindemia desde esta perspectiva, es mejorar las condiciones de vida de la población. Esto de que el virus nos afecta a todos, Zaraza. por un lado es verdad que te puedes contagiar, sí, pero el tránsito de esa enfermedad Exacto. no es la misma. Uh-huh. Es desigual acorde con tus características económicas. A la desigualdad social. Exacto. Ya preexistente también. Uh-huh. Bueno, y Yanina Áñez, ¿nos queda? Que violó la ley electoral de Bolivia, que dice que ningún funcionario público puede hacer proselitismo o propaganda en su horario de trabajo ni en funciones, ¿no? Por ejemplo, en una inauguración de alguna obra no puede decir que voten por él o por alguien o criticar a otro candidato, como fue el caso que se refirió a Evo Morales como tirano y llamó a una unidad nacional para evitar la vuelta del tirano Evo Morales. No sé si va a tener denuncia por esto. Por ahora no estaría actuando de oficio lo que sería el colegio electoral acá. Claro. Pero le cabría esa denuncia o algún tipo de sanción. También lo que me llama la atención que Evo Morales no es candidato. De hecho fue proscripto y ni siquiera puede ser candidato a senador. Uh-huh. Me hace acordar un poco a la Argentina cuando se habla casi exclusivamente de Cristina Fernández Kirchner cuando el presidente es Alberto Fernández. Por ahí acá podemos entender que hay una confusión con los apellidos, pero en Bolivia no. Sin embargo, el foco de estigmatización es Evo Morales. Bueno, estaremos expectantes este domingo para ver lo que sucede en Bolivia. Las encuestas hasta ahora dan una victoria del MAS en primera vuelta, pero que no la alcanzaría para cerrar la elección ahí y seguiría un balotaje, y ahí es mucho más incierto porque si se suman los votos de las distintas expresiones de derecha en Bolivia, tal vez no le alcanza al MAS. Que sería escenario lamentable. un escenario lamentable, no solo para Bolivia, sino también para la región, ¿no? Para la región. Bueno. Si ya estamos votando en contra de Venezuela, imagínense si la región sigue sosteniéndose dentro de estas derechas. Vamos a una canción y volvemos con las noticias nacionales. Noticias nacionales en Un Vinito. Lo que pasa en el país. Valenzuela, queremos ser libres. Noticias nacionales, y arrancamos así, pum para arriba, con una noticia que llega de Corrientes y se relaciona con los incendios, que sabemos que hay incendios en prácticamente todo el territorio argentino, pero hay una nota que es bastante cruda, no por eso deja de ser real. Martín Kowalewski es investigador del CONICET y trabaja en el Parque Provincial San Cayetano de Corrientes, donde los incendios provocados por la explotación ganadera calcinaron a los animales de la zona. Y él relata la tristeza que le provoca porque trabaja justamente con todos los seres vivos que hoy ya no existen más porque fueron calcinados. Y lo que se denuncia es el lobby del agronegocio. De hecho, su expresión es: nos van a dejar sin planeta. Y explica que al lado del parque, que tiene casi 100 hectáreas, conviven emprendimientos de explotación ganadera a mediana y gran escala.
cuenta que en agosto hubo un gran incendio intencional que destruyó el 60% del parque y que ahora en estos días el fuego se reinició y el parque prácticamente se quemó todo. Un 10% del monte, dice, como mucho puede ser que se haya salvado. Kowalewski además es director de la Estación Biológica de Corrientes, que es una institución que se ocupa de desarrollar investigaciones y apoyar proyectos educativos sobre la conservación de especies animales y vegetales en la región. Y lo que denuncian con creces es que el lobby ganadero es muy fuerte, que también existe otro vinculado a la plantación de pinos que avanzan sobre los pastizales, que tiene eso también consecuencias muy graves. Por ejemplo, se secan las lagunas o le meten contaminantes al suelo, y que dice son los mismos grupos de presión que se oponen a la ley de humedales y que por supuesto lo que intenta que todos tomemos conciencia de la importancia de la ley de protección de los humedales, que dice, también denuncia un poco las fake news, hablando de falsedades, que el propio Jorge Vara, que es un diputado radical de Corrientes, enunció alrededor de la ley de humedales como excusa para no aprobarse. Porque dice, por ejemplo, una de las falsedades que enumeró es que el 70% de la superficie de Corrientes quedaría improductivo. Y bueno, dice, siempre el es argumento totalmente inverosímil. Es la economía, ¿no? Uh-huh. De hecho, creo que dice que que los porteños le den trabajo a todos los correntinos si se aprueba esa ley. Y de manera muy contundente, Kowalewski lo que plantea es que estamos viviendo una tragedia ambiental. La sociedad tiene que reaccionar de forma colectiva para dejarle algo a las generaciones que vienen. Los incendios en todo el país no son espontáneos. Detrás hay un hilo común, que es el agronegocio, la especulación inmobiliaria, la soja. Ese tipo de lobby es el que nos va a dejar sin planeta. Nos quieren vender que el cambio es individual. Toda esa mentira de la meritocracia, y no se dan cuenta que eso no alcanza. Los monos, porque él relata muy triste cómo encuentran a los animales con los que trabajaban, nos enseñaron que los árboles se defienden en grupo porque saben que uno solo no va a lograr nada. Bueno, esto se relaciona también con otras noticias que tenemos en nacionales, que es la modificación de la ley del fuego que propone el presidente del bloque del Frente para la Victoria, es decir, ya no se llama más el Frente de Todos, Máximo Kirchner, que es suspender cualquier tipo de modificación en el fin que tenía los territorios que se hayan prendido fuego durante 60 años. Es decir, que no se habiliten esos territorios que en este momento están prendidos fuegos para ningún negocio relacionado con el agro o con la especulación que no se cambie inmobiliaria. El carácter previo al incendio. Si estaban destinados para una reserva natural, exacto, durante 60 años no se puede modificar y continúa ese estatus de reserva natural o lo que fuese. Sí. Y todos estos personajes que estabas nombrando y estos sectores económicos que se oponen a la ley de humedales también se están oponiendo, obviamente, a esta modificación del artículo 22 de la ley del fuego. Por ejemplo, Juntos por el Cambio no solo no decidió acompañar el proyecto, la sociedad rural también se manifestó preocupada por el avance de la ley de humedales y bosques. De hecho, son palabras exactas de Daniel Pellegrina, que es el presidente de la entidad. Y los animales se están manifestando por su medio ambiente. La senadora Laura Rodríguez Machado, que es una de las representantes del núcleo duro del macrismo, tampoco dudó en minimizar los incendios. Expresó: hay que dejar de lado toda esa historia que queman para urbanizar, en esos lugares no hay nada, sentenció. Entonces no hay nada, que no los cuidemos, que se quemen, que pase lo que pase. Otro que estaba interesado en bloquear, por ejemplo, la ley de humedales era el ex ministro Frigerio, que casualmente tiene inversiones inmobiliarias en el Delta del Paraná. Qué casualidad. Alfredo De Angeli también
el héroe de la 125. También se expresó, y dijo: los productores agropecuarios no tenemos responsabilidad alguna, por el contrario, son los más perjudicados. Sí, lo extraño es que todos estos incendios, en ninguno hay una hectárea de soja prendida a fuego. No sé dónde se perjudican los productores con los incendios que está viviendo la Argentina en 14 provincias. Son nuevos territorios que después se tomarían para la sojización, el desarrollo inmobiliario, el agronegocio, bueno, etcétera. Por eso la importancia de impulsar la ley de fuego para prohibirlo. Bueno, ojalá que solamente sería... Una ley que existe en otros países. Sí, creo que fue tomado del ejemplo de España, que contribuyó mucho a disminuir la cantidad de incendios. Bueno, ojalá que salga esta ley. Se ve que está con velocidad, ya que esta semana se le estaría dando la forma para que pueda ser en la próxima sesión ya debatida y aprobada por lo menos la media sanción. El resto del arco político está de acuerdo, eso es lo bueno, ¿no? Que quedó solamente Juntos por el Cambio solitarios diciendo que se oponen a esta medida. Después vamos a hablar un poco en el bloque que viene de la aprobación de otra ley, que es la del trigo transgénico. Bueno, y nos queda para cerrar el bloque de lo nacional... No, perdón, estoy como ansioso hoy. Nos quedan 2. ¿Quieres terminar el programa? Decí la verdad. No, debe ser mi inicio en el flexitarianismo que me está... ¿Qué? Explícale a la señora, no. ¿Qué es el flexitarianismo? Es intentar comer la menor cantidad de carne posible. Ajá. Es como un paso intermedio al veganismo. ¿Y esto a qué se debe? A un ataque de hígado terrible que tengo. Bueno. Te va a durar lo que te dure la recuperación. Bueno, vamos a poner como norte. No, lo bueno del flexitarianismo es que no es drástico, no es... claro, es... Bueno, plantea el paso a paso, ¿no? Claro, te podés dar la oportunidad, si querés, de comer carne a sabiendas de que hay que hacerlo lo menos posible. Pero una cuestión... Ya que hablamos tanto de la explotación capitalista, claro. Bueno, hoy en día no comer carne es una forma de luchar contra el sistema. Sí, lo que no sé qué vamos a comer, porque si todo es transgénico, bueno, lo hablamos en por algo compramos los bolsones de la UTT. Vamos a tener que decirle que lo hagan toda la semana, no cada 15 días, pues no va a alcanzar. Hay un vivo en Instagram del UTT el jueves, después lo busco bien y pasamos la información. Lo vamos a compartir. Decía, primero tenemos una nota de opinión que nos pasó el profesor Liera, que se llama... La idea de clase media nos invita a pensarnos como una clase separada del bajo pueblo, ¿sí? Que es de Ezequiel Aldamowski, que es historiador y que siempre se especializó en lo que tenga que ver con la evolución económica de las clases populares en Argentina y bueno, él plantea el mito de la clase media, ¿no? Sí, cuenta el origen. A principios del siglo XX, como concepto, de manos de la oligarquía. Una forma de dividir a la clase para trabajadora. Fracturar esa oposición organizada que tenía los trabajadores, ¿no? Llama la atención que el campo popular o los trabajadores estuvieran más organizados en la década del 20 que hoy en día, ¿no? Con todas las telecomunicaciones, las posibilidades de comunicación, el desarrollo de los sindicatos que en ese momento eran incipientes. Sin embargo, era más peligrosa el movimiento obrero de la década del 20 para las élites que hoy en día. Lo que es hoy. Bueno, y después esa... imagen de clase media se termina de instalar en algún punto con el peronismo, ¿no? Para diferenciarse de los
cabecitas negras que el peronismo traía a escena como nuevo sujeto histórico. Entonces ahí ese mito de la clase media que se origina a principios del siglo XX en un contexto de también ponerle un freno a los movimientos anarquistas y socialistas, a los trabajadores, bueno, con el peronismo hay como medio que termina de consolidarse según su investigación. Bueno, esto tiene que ver con el tema del día, que es la colonización. Y la clase media siempre fue como la excusa para decir que Argentina era lo menos negro de Latinoamérica, ¿no? Claro. Lo más parecido a Europa, por tener esta gran clase media que el sector social que nosotros consideramos clase media se empieza a conformar a finales del siglo XIX, cuando aparece el Estado-nación con todas sus dependencias, como esos funcionarios, esos burócratas empiezan a conformar lo que va a ser lo que conocemos hoy como clase media, ¿no? Uh-huh. Interesante, sí, el planteo para pensar, porque él termina planteando, bueno, la idea de clase media o el imaginario de clase media no es más que dividir y reinarás. Esto venía un poco a contestar de alguna manera una nota que comentamos el lunes pasado de La Nación, donde comparaba estadísticas de cómo se redujo la clase media durante la pandemia, ¿no? Uh-huh. A mí me hizo acordar mucho a una investigación que se hizo en el campo pedagógico sobre el sentido común de los maestros, cuyo compilador es Tamarit, una investigación que además es muy difícil de conseguir. De hecho, le agradecí a mi hermana que me la escaneó porque tenía fotocopiada, pero no se consigue, no está. Bueno, la cuestión es que en la investigación analizan justamente el pensamiento a partir de los conceptos de Gramsci, ¿no? De sentido común. También esta idea que los docentes tienen de pertenecer a una clase media y que sin embargo en sus concepciones, en su mirada del mundo, están mucho más cerca de los sectores populares, incluso en sus condiciones materiales de existencia, ¿no? Bueno, tenemos un gran debate en el sindicalismo docente, que es si somos trabajadores o somos profesionales, ¿no? Uh-huh. Que incluso si nos autorreconociéramos como profesionales, seguimos estando más cerca de la clase trabajadora. Exacto. ¿No? Sí. Pero bueno, ahí es lo que siempre decimos de la batalla cultural y del cómo ganar el sentido común. Bueno, nos ganan el sentido común de que todo lo que tenga que ver con lo obrero, con el trabajo, es algo malo, ¿no? Sí, la separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, desprestigiando el trabajo manual. Es algo que no sirve reivindicar. Uh-huh. Bueno, es un debate larguísimo y que lamentablemente, bueno, venimos perdiendo por goleada. Pero bueno, seamos optimistas y que en algún momento la toma de conciencias, la batalla por lo menos cultural de los docentes, que es lo que uno conoce, finalmente se dé vuelta. Bueno, y nos queda una nota del Fondo Monetario Internacional que va a volver, ¿no? ¿Para qué? Se fueron, pero hablaron volverán. con todos, 3. dicen que tomaron conciencia de la gravedad que tiene la crisis económica de Argentina y que en noviembre van a venir ya a discutir el nuevo acuerdo. Dice Catalina que no quiere que el Fondo No quiere Monetario saber Internacional nada con venga. el Fondo Monetario. Nosotros tampoco, Catalina, pero bueno. Le pedimos mucha plata y bueno, habrá que devolverla, ¿no? Claro, exactamente. Mientras tanto, Macri está tuiteando, alentando a la gente a que salga a contagiarse en las marchas estas que organizan, y que es el máximo responsable de estos 40.000 millones de dólares que le debemos al Fondo Monetario. Uh-huh. Bueno, ayer en la entrevista de Berbisky, que veíamos, que no fue ayer, porque de Berbisky con Alberto, él explicaba el porcentaje de gasto que tiene el Estado. Bueno, vos lo vas a explicar mejor. Sí, este mito, ¿no? Del gran agujero que tiene fiscal que tiene el Estado argentino. En estos momentos es alrededor del 6%. Con respecto al PBI, ¿no? Uh-huh. Pero el agujero fiscal en sí mismo, digamos, la diferencia entre lo que sale y lo que entra del Estado argentino es del 1,5, que es, por ejemplo, el déficit que tiene Uruguay hace 10 años. El otro 4 y pico
son vencimientos de deuda. Así que Macri nos dejó 4% de déficit fiscal, que es déficit financiero. Es toda la plata que pedimos y que ahora tenemos que devolver. Catalina se volvió a enojar. El mito de que el Estado argentino gasta mucho, ¿sí? Es justamente un mito. 1,5. Que algunos digan, bueno, pero ¿por qué tiene que tener ese déficit? Está bien, eso podemos discutirlo también. Pero si la tierra prometida, como nos quieren vender, es Uruguay, que todo el mundo supuestamente se quiere vivir Uruguay, bueno, Uruguay hace 10 años que tiene un 1,5, 1,2, 1,7, va oscilando en eso, de déficit fiscal. Y supuestamente es una economía pujante, sana y digna de ser elogiada por Esper, Milei y todo demás. ¿El Fondo Monetario aventuró algo sobre su expectativa cuando venga en noviembre? No, lo único que dijo que va a ser muy difícil. ¿Ponerse de acuerdo? No, que va a ser muy difícil salir adelante, que se pueda resolver la crisis en el corto o mediano plazo, y advirtió sobre el problema del mercado cambiario, ¿no? La presión que se está ejerciendo sobre el dólar, ¿no? Advierten sobre la presión como si fuera una cuestión, no sé, el Espíritu Santo viene y dice vamos a aumentar el dólar, cuando son justamente sus propios socios. Es algo que también que explicaba Alberto Fernández en la entrevista, es que ¿por qué sube el riesgo país cuando supuestamente se empieza a sanear la cuestión económica en Argentina? Porque los fondos que tenían los bonos estos que se canjearon en la última reestructuración de deuda no quedaron conformes con su propuesta y, como despechados, están saliendo a vender masivamente los nuevos bonos. Entonces hay una gran oferta de bonos argentinos, hace que esos bonos bajen de precio y eso hace que aumente el riesgo país. Es la venganza porque Argentina no firmó lo que ellos hubiesen querido. Bueno, nos vamos a ir a una pausa después de las noticias volvemos nacionales. Con las fake news de la semana. Con fake news. Estén atentos porque tenemos un separador nuevo. Estuvimos muy activos este fin de semana. ¿Cómo le va, Torete? Combatimos las fake news, Caca, basura, la manipulación de los medios los odio, y las redes sociales. los odio. En un vinito. Chao, querido. Hoy les traemos dos fake news harto sostenidas por los medios de comunicación. La primera es, recordarán ustedes, ¿no? La famosa ruta del dinero acá. Bueno, partió que después se transformó en la causa de los cuadernos. Claro, la causa de los cuadernos. Partió de testigos falsos. ¿Quién lo dice? C5N, Tiempo Argentino. Es una nota de página 12. No, bueno, pero ya declararon. Ah, ellos mismos. A ellos mismos lo dicen, claro, sí. Reconocieron que mintieron. Exactamente. Presionados por la AFI. Admiten que mintieron y aceptaron la condena por falso testimonio agravado a 3 años de prisión en suspenso. Los testigos falsos son Gabriel Corizo y Carlos Escocino, que participaron de una maniobra que buscaba sacar al juez Sebastián Casanelo de la causa que los grandes medios llamaron la ruta del dinero K, pero que terminó sin ningún Kirchner, por ejemplo, acusado, ¿no? Y que se corre a ese juez para poner jueces un poco más amigos, ¿no? La idea era remover a Casanelo y poner un juez amigo. Y los testigos dijeron ¿cuál fue el testimonio falso que dieron? Que vieron al juez Casanelo en la quinta presidencial de Olivos hablando con Cristina Fernández de Kirchner, y eso se comprobó que es falso. El magistrado Casanelo nunca estuvo allí, y tampoco estuvieron Corizo y Escocino. Lo que quedó probado por las falsificaciones en su historia, porque digamos todo el relato podrían es haber falso, buscado, ¿no? uno que hubiese estado, por lo menos. Claro. Es como demasiado burdo todo.
Y bueno, ahora lo que sucedió como novedad es que ellos reconocieron esa falsificación. Reconocen obviamente su responsabilidad, van a admitir la pena propuesta por el fiscal, que ya decíamos son los 3 años de prisión en suspenso. Y ahora, bueno, más allá de todo, lo que queda claro es, como vos decías, el gravísimo accionar de los servicios de inteligencia de Macri en la justicia y en la política. Bueno, es lo mismo que pasó con Aníbal Fernández, lo mismo que pasó con la tragedia de Once. Es el uso de los medios de comunicación y de la justicia para prácticamente son como golpes institucionales, ¿no? Y sí. Lo que hemos conocido como Lawfare, claro, en los últimos años. Uh-huh. Bueno, a raíz de las declaraciones que admiten la falsificación de sus testimonios anteriores, lo que queda al descubierto es, bueno, ya decíamos, el papel de la AFI. Y la operación, lo que se descubre es que tenía como un doble objetivo. Por un lado, una especie de lo que llaman forum shopping, que es para colocar a la cabeza del expediente un juez amigo. Y otro de los objetivos era infiltrar a la defensa de la familia de Lázaro Báez. Trataron de convencer al constructor y en especial a los hijos de que había un complot entre Casanelo y Cristina Fernández de Kirchner para que los Báez cargaran con todas las culpas y así se librase a la expresidenta. Bueno, trataron de convencerlo de eso, cuestión que bueno, nunca sucedió. Así que ahora el desafío no es solamente la condena a Corizo y Escocino, sino dejar en claro la responsabilidad de la AFI, de Viola y Miragaya, que eran los abogados en ese momento. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega la justicia, ¿no? Claro. Imagínense los tiempos que pasaron 5 años hasta que se esclareció lo de Aníbal Fernández. La ruta del dinero acá también. Recién ahora se empieza a saber cómo realmente se gestó. Uh-huh. Así que, bueno, puede venir para largo esto. Y otra fake news tiene que ver con los Médicos por la Verdad y los Médicos por la Verdad y el grupo de infectólogos que también salió a contestar las medidas sanitarias que el gobierno esa famosa estaba carta que salió con todos los medios de comunicación. Epidemiólogos, exacto, los epidemiólogos argentinos metadisciplinarios. Lo que eso de meta ya sí. Suena a flojo de papel. Lo que le vamos a contar es quiénes son, ¿no? Los Médicos por la Verdad y de qué va este grupo de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios. Que bueno, son 2 grupos que durante la pandemia se volvieron virales en las redes sociales. La cara más visible de Médicos por la Verdad es una mujer que seguramente alguno habrá escuchado en algún medio, que se autodefine ella como la mujer de la ola celeste, que es Chinda Concepción Brandolino. La hemos nombrado en algún momento, ¿no? Cuando hablamos de las conspiraciones, me parece que la nombramos, y bueno, de esto también, ¿no? De los anticuarentenas. Por ejemplo, en septiembre grabó un video con una virgen y un mate sobre la mesa convocando a la marcha que hubo el 19 de septiembre. Fue conocida cuando disertó en ciclo de charlas en la Universidad Católica de La Plata sobre ideología de género y aborto, y además expuso su postura contra el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado en el 2018. Incursionó en política, Brandolino. En el 2015 se candidateó a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista Todos por Buenos Aires. En el spot hacía hincapié en rever las vacunas y las relacionaba con el autismo. Ya hemos hablado en un vinito, las recomendamos, hay un Noticias Innecesarias que también lo explica. La falsedad atroz y que parte de una investigación médica nefasta, sí, plagada de falsedades, justamente sacar un rédito económico, que asocian las vacunas con el autismo. Después intentó sin éxito ser precandidata a presidente por UNITE y llamó a votar como mejor alternativa al Frente Patriótico de Alejandro Biondini,
que todos conocemos, que se lo acusa de su Lindo cercanía con el muchacho. nazismo. Bueno, y Brandolino también. Y ella en sus redes sociales ya hemos hablado de muchas falsedades en relación a la pandemia del coronavirus. Ella expone muchas desinformaciones porque expresa el virus existió siempre, que sabemos que no es así, sí la familia de los coronavirus, pero no el COVID-19, que el SARS-CoV-2 fue modificado genéticamente y ya hemos explicado, por ejemplo, en columnas con Lautaro, que esto es prácticamente imposible, que el coronavirus se puede combatir con dióxido de cloro. Sí, cuando ya hay personas muertas también, ¿no? Es como que el nivel de irresponsabilidad. Y que el total. PCR da 50% de falsos positivos. Catalina tampoco le cae bien la China. Y el otro grupo que también se hizo muy conocido y que transmite muchas falsedades respecto de la pandemia es el grupo de epidemiólogos argentinos. Fue un grupo que toma su nombre de una agrupación española también de epidemiólogos argentinos y empieza a hacerse conocido acá en Argentina. Quería, ¿dónde está? ¿No fue? Contarle uno de sus representantes. Es Roxana Bruno, que fue una de las firmantes de la carta que se le hizo al presidente Alberto Fernández. Es una de las caras más visibles de la organización. Aparece en muchas investigaciones, pero por ejemplo expresó muchísimas desinformaciones que ya fueron verificadas y ya fueron acá puestas como con falsedad. Por ejemplo, una de ellas es que las nebulizaciones con ibuprofeno de sodio tienen un éxito del 100% en casos graves de coronavirus. U otra afirmación que planteó es que el uso de barbijo puede provocar asfixia y hasta la muerte. Y la verdad que el contraargumento es muy evidente. Le han salido a contestar otros colegas planteándole, si esto fuera así, cualquier médico que atienda en emergencias y tiene que usar barbijo por no sé cuántas horas, Sí, un cirujano estaría muerto. durante una operación muy larga. Exactamente, o sea, dicen directamente cosas descabelladas. Otro de los médicos que forma parte de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios tiene causas. Primero, una particularidad es que tienen matrícula en muchas provincias, que eso es singular, pues es muy caro una matrícula de médico y tienen muchas provincias. Uno de ellos... Es probable que esté embancado de algún lado. Uno de ellos tiene matrícula en Tierra del Fuego y tuvo una causa judicial por truchar una operación y obviamente cobrar por esa operación. Trabajaba para el colegio militar y lo investigaron por truchar esa operación que nunca existió, básicamente. Bueno, estos son lo que nos sorprende, ¿no? Y por eso lo traemos a colación, es que son muchas de las palabras de las que se hacen utilidad cuando se generan las movilizaciones en contra de la pandemia, que están sustentadas en muchísimas falsedades y de personas prácticamente no santas, digamos, ¿no? Sí, yo lo que pienso es hasta cuándo esto, ¿no? Porque no puede ser que se digan cualquier cosa, que se ponga en juego la vida de personas. Bueno, tuvimos el caso de este nene en Neuquén que murió por ingerir dióxido de cloro. No van a tener ningún tipo de sanción, de castigo, de límite. Siempre volvemos a la misma discusión, ¿no? En pos de la libertad de expresión, entendida la libertad en este sentido tan negativo que es yo digo lo que quiero porque soy libre. No puede ser que siga sucediendo este tipo de cosas. ¿Cuándo va a haber un límite? Y no lo digo solo una cuestión de exigir a las autoridades, ¿no? Socialmente también, ¿cuándo va a haber un límite para este tipo de personas? Pues esta mujer o estos médicos no podían sentarse en ningún lado a tomar café porque tenían que ser repudiados. Sí, yo la verdad que desconozco si el colegio de médicos actúa ¿cómo en puede matrícula? consecuencia, claro, por las falsedades que están transmitiendo. No sé cómo funciona en ese sentido, sinceramente. ¿Cómo se le puede dar un sello partidario? ¿Cómo Claro. puede presentarse en elecciones? Pero sí, no sé si el colegio de médicos puede poner en cuestionamiento la matrícula por expresiones en las redes sociales.
pero bueno, dista Claro, mucho de la ética pero no es una profesional. expresión social de que yo pongo aguante sanabrense. No, tanto... Conlleva una consecuencia esa declaración, por Sí. más que sea solo una declaración. Tanto Brandolino como la médica epidemióloga más conocida del grupo que firmó la nota han hecho publicaciones planteando que el barbijo mata o haciendo pegatinas para folletos para repartir en las movilizaciones. Bueno, estas fueron las fake news. Por cierto, el barbijo no mata y hay que usarlo. Hay que usarlo. Tapada la nariz y la boca. ¿Tendremos algún momento que se termine esta columna? ¿Alguna semana que no haya una fake news? No creo. Es impresionante, ¿eh? Bueno, volvemos a lo mismo que hemos dicho tantas veces. Si esto siempre existió o uno no estaba atento, ¿no? Y ahora como que ha tomado conciencia y mira más con lupa lo que sale en los medios de comunicación. De hecho, esta declaración que firmaron, esta carta que firmaron, tuvo una repercusión a nivel nacional muy grande. El Clarín, Nación, digamos, los diarios más prestigiosos levantaron esto que está firmado y escrito por este tipo de cachivache. Sí. Bueno, seguiremos desmitificando informaciones. Bueno, vamos a escuchar otra canción y cuando volvemos tenemos el tema del día, que también tiene Otra falsedad de la conquista de América. otra fake news, podríamos hacer. Y tenemos también nuevo separador, que es un refrito, en realidad no es nuevo. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Nacimos para morir? ¿Habrá una revolución? ¿Podemos ser elfos? ¿River o Boca? ¿Qué es la realidad? ¿Somos los únicos en el universo? ¿El amor es pérdida? ¿Podemos aprender? ¿La izquierda o las izquierdas? ¿Derechos humanos para animales? ¿El autor y la obra es lo mismo? ¿General San Martín o General Alvear? ¿Naturaleza o muerte? El tema del día en un minuto. El tema del día en un vinito. Bueno, 12 de octubre. Antes de empezar con el tema del día, tenemos muchos mensajes de oyentes. Tenemos el profesor Lira que nos manda una frase de Jaureche que dice: la multitud no odia las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor. Justo para este 12 de octubre, con estos mamarrachos de manifestaciones que tenemos en plena cuarentena. Después tenemos al compañero Diego Zampini, que hoy nos apuntaba el nombre de Leandro Santoro, y nos pasa, info, que la vamos a dejar para el lunes que viene seguramente, y también nos pasa cómo participar del 17 de octubre virtual. Que va a haber movilización virtual. No sé si habrá un vinito también, creo que amerita la fecha para hacer un especial el sábado que viene. Y después tenemos ya mensajes sobre el tema del día, justamente. Espero no estar olvidándome de nadie. Que nos comunican una reflexión, ¿no? Dice que más allá del proceso de colonización, hay que poner el foco, digamos, en el proyecto de modernidad que se inicia con la conquista de América, ¿no? Que, encarna la idea del hombre blanco, heterosexual y cristiano, y obviamente de pensamiento eurocentrista. Un poco la idea de desarrollar eso, ¿no? Bueno, vamos a debatir, vamos a explayarnos sobre la colonización ayer y cuánto de esa colonización existe hoy. Sí. Bueno, me estaba olvidando otro mensaje, perdón, me distraje con los mensajes. Teníamos otro mensaje también de Mariano
que cuando hablamos de la cuestión del déficit fiscal, que nos decía que hay que dejar de pensar la salud y la educación como gastos, ¿no? Bueno, tiene que ver también con este mismo pensamiento hegemónico. Puede ser una discusión para otro momento, pero también es engañosa pensarla como una inversión, porque fueron los discursos más conservadores los que plantearon que, por ejemplo, la educación tiene que ser una inversión. Porque si uno invierte en educación, con eso es suficiente para el desarrollo económico de una nación. Lo cual es una falsedad. Mirando a los países desarrollados, los países subdesarrollados se comen el verso de que a mayor inversión en educación, mayor desarrollo económico, y esto no tiene sustento en la realidad. Sí, si queremos más profundo también sobre eso, entonces podríamos sí decir... es necesaria mayor inversión, eso no se está cuestionando, pero ojo con qué tipo de educación y cómo va a ir acompañada ese proyecto educativo, ¿no? Claro, y también ahí habría que discutir qué es una buena educación o cuál es una educación exitosa, ¿no? La que reproduce el sistema o profundiza las lógicas del sistema capitalista, la competencia, la meritocracia, Bueno, linda discusión trae Mariano. Lo dejaremos para otro momento. Sí. Igual quiero aclarar esto, coincidimos que hay que invertir en educación, ¿no? Obviamente. Pero a veces es un discurso progresista que se ha apropiado a la derecha. Ahí como creo que se ve mejor la idea. ¿No? Otros tantos. Bueno, 12 de octubre. Creo que nos han enseñado, por lo menos la mayoría, nos han enseñado que fue el descubrimiento de América. Obviamente, como decíamos acá en la reflexión que nos mandaban, descubrimiento si lo miramos desde Europa, ¿no? Porque los pueblos originarios ya se conocían a sí mismos, no necesitaban que lo descubriera nadie para existir. Para esto me gustaría leer algunas citas del diario de Cristóbal Colón, justamente, ¿no? Sus reflexiones después de los primeros encuentros. Dice: la gente de esta isla y de todas las otras que he hallado y he habido noticia, andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren, aunque algunas mujeres se cobijan un solo lugar con una hoja de hierba o una cofia de algodón que para ellos hacen. Ellos no tienen hierro, ni acero, ni armas, ni son para ello, no porque sea gente bien dispuesta y de hermosa estatura, salvo que son muy temerosos a maravilla. No tienen otras armas salvo las armas de la caña, cuando están con la simiente a la cual ponen al cabo un palillo agudo, y no osan usar de aquellas, que muchas veces me ha acaecido enviar a tierra 2 o 3 hombres a alguna villa para ver hablar y salir de ello de esos mismos números, y después los veían llegar, huían a no aguardar padre a hijo, y esto no porque ninguna se haya hecho mal, antes a todo cabo a donde yo haya estado y podido haber fábula, los he dado de todo lo que tenía, así paño como otras cosas muchas, sin recibir por ello cosa alguna, más son así temerosos sin remedio. Bueno, a veces se hace un poco difícil la lectura del castellano antiguo, pero bueno, básicamente Colón lo que nos cuenta es que los ve como inocentes, que ante cualquier cosa que le dan se maravillan, casi como tratando de estúpidos, ¿no? De estos primeros habitantes con los que pudo interactuar una vez que llegó a lo que hoy en día sería Cuba. Claro. Qué increíble cómo se fue reformulando, ¿no? Y cómo da cuenta la reformulación del efeméride de que la historia responde a la mirada dominante de la época. Sí, y justamente creo que lo que se destaca, ¿no?, en esto de presentarlos como que son dóciles, débiles, dando a entender que, bueno, si hay una decisión de dominarlos, va a ser relativamente sencillo, ¿no?
También hay cuestión ahí de engaño. Hay otra cita, dice: y no conocía ninguna secta, ni idolatría, salvo que todos creen que las fuerzas y el bien es en el cielo, y creían muy firme que yo con estos navíos y gente venía del cielo, y en tal catamiento me recibían en todo cabo después de haber perdido el miedo. Y esto no procede porque sean ignorantes, y salvo de muy sutil ingenio y hombres que navegan todos aquellos mares, que es maravilla la buena cuenta que ellos dan de todo, salvo porque nunca vieron gente vestida ni semejantes navíos, ¿sí? Casi riéndose de que fueron confundidos con dioses, ¿no? Pero que muy rápidamente estos pueblos se dieron cuenta, y de hecho el fuerte que deja Colón en este primer viaje, cuando vuelve al año, ya no estaba más, sino bien solo español. No se sabe bien qué es lo que sucedió, porque obviamente no quedó registro, pero se supone que debe haber habido abusos por parte de los españoles, que obviamente llevan represalias de los pueblos originarios. La cuestión del otro y la mirada del otro, ¿no? Sí, y es muy... Me parece que queda muy en claro esto de pensarlos a estos pueblos como idiotas, o como que se dejaron dominar, o que se dejan engañar, cuando en realidad el idiota está siendo el propio Colón, que no está entendiendo el contexto. Obviamente que una moneda de oro española no tenía ningún significado para esa gente, si no sabían ni qué era lo que le estaban hablando. Y me parece que es algo muy actual que sucede hoy en día, la dificultad que tenemos de poder intentar entender al otro, por más que seamos distintos, por más que pensemos distinto, tratar de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y es como que, bueno, nuestros prejuicios ya están establecidos, es así, y no hay ninguna otra forma de poder entenderlo. ¿Y cómo se explica la colonización? ¿O por qué la colonización? Digamos, ¿cuándo se produce ese cambio de mirada, y cuál es el argumento histórico para afirmar que la llegada de Colón a América tiene más olor a colonización y genocidio que a descubrimiento y conquista casi santa? Bueno, esta documentación deja en claro, ¿no?, que había una vocación más de búsqueda de riqueza que cualquier otro sentido, ¿no? Aparece la cuestión de la religión también, ¿no?, de expandir el cristianismo, que está presente obviamente, pero es claro la vocación que tiene Colón. De hecho, todo el tiempo lo que busca es sacar información de dónde sea posible extraer perlas, piedra preciosa, oro, ¿no? Como todo el tiempo lo que está buscando es que estos nativos le puedan decir dónde él encontrar estos tesoros que venía a buscar. Y que Colón mismo no muere sin encontrarlos, encuentra muy poco oro o ese tipo de riquezas, ¿no? Y se supone que seguramente estos pueblos, una forma de sacárselos de encima a los españoles, cuando veían que no eran ningunos dioses, sino que eran unos chantas más, le decían: sí, andá ya a aquel lado que ahí iba a encontrar oro. Y bueno, lo tenían dando vuelta, y por eso jamás encontró nada. Colonización que en la actualidad se repite, pero como en versiones con alguna otra delicadeza o más oculto, pero hoy se repite. Sí, bueno, de hecho, desde que aparece el siglo XIX, si se habla de colonización, el gran ejemplo es Inglaterra. Después de las invasiones inglesas, por ejemplo, Inglaterra dijo que ya no debían presentarse como conquistadores, sino como amigos y mercaderes. Y desde ahí cuando realmente logran penetrar, ¿no? Hablando ya de post-Revolución de Mayo. Y el extractivismo de los recursos naturales en la actualidad por parte de todas empresas extranjeras. Sí, y también hay como una idiosincrasia, me parece, de nosotros mismos, ¿no?, de esta cuestión de la ganancia, ¿no? Hemos conversado que gran parte de los multibillonarios del mundo están en Latinoamérica, donde supuestamente es una región pobre, ¿no? Esta vocación del europeo que vino a América, no vino nadie acá a querer sembrar la tierra, a fortalecer
instituciones, a construir, digamos, ¿no? Era venir a buscar lo que se podía y llevarse. Y eso creo que es algo que se mantuvo y se sigue manteniendo de alguna manera. Bueno, de hecho, el modelo agroexportador es básicamente eso. No hay mucha vocación de mejora del medio. Es bueno, ¿qué es lo que la tierra da? ¿Qué es lo que un mercado quiere comprar? Y bueno, lo saco. Sin demasiado esfuerzo, sin demasiada preocupación. Y ese afán de lucro, digamos, desmedido, sigue habitando entre nosotros. Aprovecho para dar un ejemplo del nuevo colonialismo en el siglo XXI. Algo ya aventurábamos en los bloques anteriores, que íbamos a hablar y ponerlo en relación con la fecha. Se aprobó una ley que aprueba, valga la redundancia, el trigo HB4, que es un trigo transgénico, que tiene la particularidad, o así se lo vende, es un trigo que resiste a la sequía. La particularidad que tiene el trigo HB4 es que resiste no solamente al glifosato, sino al glufosinato de amonio, que es mucho más potente y poderoso al glifosato. Muchos ambientalistas y científicos al respecto han señalado ya hace varios años atrás, ojo, porque el glifosato es perjudicial para la salud, pero el glufosinato de amonio no se le equipara. Bueno, yo tenía un amigo que trabajaba en una cerealera local y muchas veces me ha dicho, yo no sé por qué hacen tanto escándalo con el glifosato, cuando en realidad se están usando pesticidas mucho más fuertes y más nocivos que el glifosato. Bueno, este sería el caso ahora con la nueva producción de trigo, y lo que sabemos que sucede es devastador. Tenemos un trigo transgénico que ahora va a llegar a la mesa de todos los argentinos a partir de la harina y el pan. Así que prácticamente vamos a tener alimentos transgénicos en cualquiera de sus expresiones de alimento. Prácticamente en todo vamos a tener alimentos transgénicos. Y por otro lado, esta ley que se aprueba con la intención de impulsar el ingreso de dólares. Un impulso de ingreso de dólares para cumplir con las obligaciones de la deuda externa. Entonces ¿cuál es el análisis? Terminamos vendiendo nuestra salud por cumplir con deberes que tenemos con los organismos internacionales. Y en esa venta de salud, además, tampoco colaboramos con el desarrollo de nuestra industria nacional, porque nosotros, por ejemplo, en este espacio hemos entrevistado a uno de los miembros de la UTT, que nos explicaba claramente que el agronegocio, donde entraría obviamente el uso de este trigo transgénico, lo que impulsa es la desigualdad en la producción, porque el trigo que se va a querer comprar es este trigo. De cualquier manera, dependemos de Brasil, que es nuestro mayor comprador de trigo, y dato no menor, ningún país en el mundo, somos el primero en el mundo en aprobar el trigo transgénico. Entonces hay que ver también eso, digamos, esto es lo que puede que finalmente no se apruebe no se produzca en la práctica la aplicación del trigo transgénico, que ningún país lo acepte. Claro, pero jurídicamente ya está habilitado. Pero dependemos de Brasil, que ya sabemos que Jair Bolsonaro básicamente le chupa un huevo mientras más compre o se le sea más barato o lo que fuera, no se va a andar fijando si el trigo que se le está vendiendo es transgénico o no y en qué condiciones se produce. Pero bueno, es un claro ejemplo de nuestra no soberanía sobre la tierra y de nuestra no soberanía alimentaria, y lo preocupante es, y hay que decirlo, cómo se impulsa esta ley en este contexto de gobierno popular. Bueno, pasa exactamente lo mismo con las megafactorías de cerdos, ¿no? Que se pateó para noviembre. Veremos la pelea que se dé en ese momento. Esto se aprueba prácticamente pasó, sin está. ninguna novedad. No, claro, ni anuncio, ni puesto en consideración. Nos enteramos de la aprobación. Punto. Y estas son las necesidades
que las urgencias, ¿no? De que se aprovecha el colonizador, pero que a su vez son necesidades que nos crearon ellos mismos, ¿no? Porque esta cuestión de el descubrimiento de América, ¿no? Y bueno, y llegó la civilización. Pero ¿cuál fue la consecuencia de eso? Pues si no, es como que se parte de una falsa premisa de que los pueblos que habitaban América estaban viviendo mal, eran infelices, y vinieron los europeos a tratar de hacerlos más felices. No les salió del todo, pero bueno, vinieron a tratar. Y eso es completamente mentira. No había pueblos infelices, o sí, pero no tenía que ver con la civilización o no civilización europea. Sí, entonces, además la potestad de darle felicidad a otro. Sí. Pero por eso digo, ellos crean necesidades, y el tema de las deudas en todos los países de Latinoamérica responde un poco a esto. Yo te presto plata que vos no necesitás, porque Argentina, por ejemplo, ¿no? Vaya a un ejemplo donde en recursos humanos, recursos naturales, capacidad de producción, no debería depender de absolutamente nada. Bueno, hemos hablado tantas veces del caso de Cuba, ¿no? Que con las limitaciones de su territorio, que son pocos, el bloqueo económico de Estados Unidos, y sin embargo subsiste, no hay instrucción infantil, están a pocos meses de tener su propia vacuna sin haberle pedido nada a nadie. Imaginemos Argentina, con todas las ventajas de por sí que ya tuvo, porque no sé, el Espíritu Santo o lo que fuese, la fuerza del universo, que hicieron que tuviera. Sí. Eso también hay que pensarlo. No, bueno, pero tenemos que generar divisas. Bueno, pero ¿para qué tenemos que generar divisas? ¿Por qué tenemos que generar esas divisas? ¿Por qué es tan importante para un argentino el dólar? Es la política, en algún punto, ¿no? También desmitificando esa idea de es la economía estúpida. Bueno, es la política en realidad la que nos hace tomar decisiones que siguen sometiéndonos a las injerencias de organismos internacionales, a la extracción de nuestros recursos naturales y a que nosotros no tengamos soberanía sobre nuestro propio territorio, ni siquiera sobre lo que comemos. Ya ni eso podemos decir. Bueno, yo igual te advierto, ojo con lo que estás diciendo, porque tenemos 2 oyentes en Estados Unidos en este momento. Okay. Bueno, pero si nos están escuchando a nosotros, son de los que se arman en contra de los blancos, ¿o no? Sí, no sé, o no están escuchando justamente para otro tipo de cosas, pero bueno. Más allá del chiste. Escuchame, estamos a 1 minuto de las 11. Nos pasamos de vuelta hoy. ¿Hacemos el recomendado y cerramos en horario? ¿Y las efemérides las dejamos para otro día? Hay efemérides importantes y uno de los oyentes hoy nos colaboró con una efeméride que comenzaba el tercer gobierno peronista. Vamos a una pausa y volvemos con las efemérides. Gracias. ¿Estás desconectado? Un Vinito Radio te spoilea la realidad. Spoilear, 2 puntos. Contarle y o mostrarle información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un vinito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en cuestionamiento la realidad que te estamos spoileando. Punto. Efemérides en un vinito. Tenemos efemérides de lo que ha sucedido no solamente el día de hoy, sino a lo largo de la semana, que hay hechos históricos muy importantes para recordar. Arrancamos con el 6 de octubre, cumpleaños de mi padre. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos. 6 de octubre de 1876 se sanciona la ley 817, la primera que reguló la inmigración y colonización del país, también llamada Ley Avellaneda por haber sido aprobada durante el gobierno del presidente Nicolás Avellaneda. Ley que fue muy engañosa para estos inmigrantes, ya que se les prometía tierra y cuando llegaron acá no encontraron nada de eso porque ya estaba todo repartido. Patrañas. Faltaba todavía la conquista del desierto, donde se duplicó la cantidad de tierra para la producción agropecuaria, pero nuevamente se volvió a repartir entre los mismos.
El 6 de octubre de 1973, una coalición de países árabes, liderada por Egipto y Siria, ataca por sorpresa a Israel en medio del Yom Kippur, que es el Día del Perdón judío, con lo que se desata una guerra que duró hasta el alto el fuego impuesto el 26 de octubre de 1973. En la guerra de Yom Kippur, también llamada del Ramadán, porque estalló en el mes sagrado del islamismo, murieron más de 10.000 soldados entre ambos bandos, y es un hito en la historia también del mundo contemporáneo muy importante, la guerra de Yom Kippur. Sí, que parece que bueno, que fue un conflicto más de Medio Oriente, pero significó el abandono del patrón oro y del modelo fordista de producción capitalista. El mundo que tenemos hoy es producto de este cambio en la producción, este predominio de la finanza sobre la producción y la aparición del neoliberalismo. Ayúdame a reconstruir el hecho histórico. En esta guerra, Estados Unidos apoya a Israel, y como respuesta del apoyo que Occidente le hace a Israel, el resto de los países árabes aumenta el precio del barril del petróleo. Esas ganancias que tienen, porque el petróleo lo vendieron igual porque Estados Unidos lo necesitaba para su producción. No solo aumentaron el precio de manera artificial, sino que disminuyeron la producción haciendo que aumente más todavía. Claro. Hubo una inundación en el mundo de petrodólares. Exacto, a eso iba. Esos petrodólares que se ponen en el mercado son los que toman, sobre todo los países subdesarrollados, para poder desarrollar o invertir en sus países. En el caso de Argentina, para construir los estadios del Mundial. Exactamente, en plena dictadura militar, que son esa toma de deuda la que después se dispara en nuestra deuda externa. Que era una toma de deuda muy barata en ese momento por la abundancia de dólares, pero una vez que termina la crisis, que se llamó crisis del petróleo, las tasas de interés se volvieron a la normalidad, entre comillas, y si se debía a 12 pasó a deber 5. Y es uno de los grandes saltos de la deuda externa argentina. Sumado a eso, al final de la dictadura se nacionalizó la deuda privada, que en este momento también muchas empresas habían tomado deuda en dólares. Y los autopréstamos de los bancos privados también colaboraron ahí. Y muchos de esos autopréstamos se hicieron sabiendo que se iba a nacionalizar la deuda privada. Así que es un hecho histórico que marca como bisagra, ¿no? Como hecho bélico en sí mismo no fue tan trascendente, pero sí marcó un cambio de paradigma en el capitalismo, ¿no? Continuando con las efemérides del 6 de octubre, en el 2000, Chacho Álvarez, peronista Carlos Chacho Álvarez, renunció a la vicepresidencia de la Nación luego del escándalo del presunto pago de coimas en el Senado para que se aprobara una reforma de las leyes laborales durante el gobierno que presidía Fernando de la Rúa. Sí, sería hacer historia contrafáctica y supuestamente está mal, pero podríamos decir que tal vez fue una de las peores decisiones que se han tomado en la política argentina. Muy criticado por esa renuncia. Porque si hubiese estado Chacho Álvarez cuando renuncia de la Rúa... Mi padre era radical, ha cuestionado la renuncia de Álvarez. Si propio Chacho Álvarez quedándose hubiese forzado de alguna manera la renuncia de la Rúa, tal vez la historia hubiese sido otra, ¿no? Para contextualizar, tal vez muchos no se acuerdan de Chacho Álvarez, pero Chacho Álvarez era máximo representante de lo que se llamó el Frepaso, ¿no? Que era un ala del peronismo que se separa con los desastres que hizo Menem, ¿no? No se siente representado obviamente con el neoliberalismo menemista y van a las bases del peronismo, de la doctrina peronista, y forman el Frepaso, ¿no? En esta misma sintonía es cuando se va la CTA, o se crea la CTA con una escinsión de la CGT, ¿no? Por eso, digamos, también fue muy cuestionado Chacho Álvarez en el momento de hacer una alianza con De la Rúa, que representaba ni siquiera, no solo por ser radical, sino que representaba el ala de derecha del radicalismo, no así Alfonsín, que siempre representó la izquierda. De hecho, llevó al radicalismo a la Internacional Socialista. En el 2010 se lanza en la ciudad estadounidense de San Francisco la red social Instagram, la primera en priorizar la fotografía, el video por sobre el texto. Que nosotros tenemos y necesitamos más seguidores, así que bueno, vayan ¿pueden seguir en Instagram? Empiecen a seguir a
Un vinito... Radio en Instagram. 20 es, no. Ese es el Twitter. Ah. Un vinito radio en Instagram. En el 2012 Instagram superó los 100 millones de usuarios. Y un vinito después de este programa va a superar algunos. Con que haya 2 más está re bien. Por programa. Estamos en 30 en YouTube, así que vamos sumando. Bien. Vamos sumando. Después de la recomendación de Ivana Shorman, metimos ahí un par de suscriptores más. Bueno, sigamos con las efemérides. 7 de octubre de 1849 muere en la ciudad de Baltimore, a la edad de 40 años, el escritor y periodista estadounidense Edgar Allan Poe, considerado el inventor del cuento policial, el renovador del género gótico y uno de los maestros universales del relato corto. Uno de mis escritores favoritos. 8 de octubre del 2020 se celebra el Día del Trabajador Rural en conmemoración de la fecha de 1944 en la que sancionó el primer estatuto del peón de campo en favor de quienes desempeñaban tareas rurales. Y el 8 de octubre de 1927 nace en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el bioquímico argentino César Milstein, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1984 por sus investigaciones sobre las células monoclonales. Bueno, pasamos al 9 de octubre. El presidente Roosevelt en Estados Unidos autoriza lo que se conoció como el Proyecto Manhattan, que iba a terminar desarrollando la bomba atómica que iban a ser detonadas en Hiroshima y Nagasaki. En el proyecto se gastaron $2.000 millones. Imagínense que de esa fecha a hoy el dólar se devaluó un 800%. Imagínense la cantidad de plata que era eso, que se destinó para desarrollar el arma más poderosa que tiene la humanidad. Y en 1967, un 9 de octubre, en una escuela del pueblo boliviano de La Higuera, fue fusilado el médico político, el guerrillero Ernesto Che Guevara, uno de los líderes de la Revolución Cubana junto a Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. El fusilamiento fue ordenado por el presidente de Bolivia, René Barrientos, y ejecutado por el suboficial boliviano Mario Terán, a quien el agente de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA estadounidense, Félix Rodríguez, le transmitió la orden de ejecución. La presidenta de facto de Bolivia tuvo declaraciones bastante nefastas, poco felices, sobre el asesinato de Che Guevara, que destacando a los asesinos, ¿no? Diego Zampini los compartía en la biblioteca de un vinito, y si hay alguno que todavía no se sumó a la biblioteca de un vinito, lo busca así, la biblioteca de un vinito en Facebook, y si no nos avisa y lo agregamos. 10 de octubre del 2009, Ley de Medios. Se promulga la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como la Ley de Medios, que establece las normas de funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en la Argentina, y que fue un reemplazo de la Ley de Radiodifusión impuesta en 1980 en la última dictadura militar. Ley sancionada, bien dicho, por el Congreso de la Nación, que fue dada de baja por el expresidente Mauricio Macri a través de un decreto. Así tan intempestivamente, haciéndose eco de la democracia. Un acto muy republicano. Sí. 1995 se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, instituido en el 95, se celebra los 10 de octubre. Fue decretado por la Federación Mundial para la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud para contribuir a erradicar los mitos y los estigmas relacionados a la salud mental. Que tantas veces también hemos comentado, ¿no? En esto de yo no hago terapia porque no creo en eso. Claro, no, sí, por eso yo decía, bueno, falta trabajo del 95 a la fecha. Yo he escuchado en más de una oportunidad decir, ¿cómo voy a ir a terapia si yo no estoy loco? Bueno. Sí, como si la salud mental fuera solamente una cuestión de patologías, ¿no? Claro, exactamente. Le falta trabajo a la Organización Mundial de la Salud al respecto para desmitificar y borrar estigmas sobre la salud mental.
Bueno, sigamos. 11 de octubre, 1885. Nace en Londres la médica y política argentina Alicia Moreau de Justo, que fue una figura destacada del feminismo y del socialismo en Argentina. Recordemos que Alicia Moreau de Justo en 1928 fundó la Unión Feminista Nacional y en el 75 fue cofundadora de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Y en 1916 Hipólito Yrigoyen asumía la presidencia tras la primera elección con la ley Sáenz-Peña a nivel presidencial, que vino a traer un poco de limpieza al acto eleccionario, que hasta ese momento era completamente fraudulento. Justamente Yrigoyen también, 12 de octubre, fue el que instituyó el Día de la Raza, ¿no? Con ese carácter tan eurocentrista y con un concepto hoy en día, ¿no?, ya completamente dejado de lado, porque no hay razas, sino que hay una sola, que es la humana. En todo caso habrá etnias, pero bueno, la naturaleza y la sustancia del ser humano es una sola. Y bueno, y el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Que fue instituido el 2010 y que reemplaza justamente el Día de la Raza. Y como nos apuntaba Luis Yardelli, hoy también comenzaba el tercer mandato presidencial de Juan Domingo Perón, que lamentablemente no iba a finalizar porque moriría antes del final del mandato, y que iba a terminar ese mandato de la manera más trágica, porque es el principio de la última dictadura militar y la más oscura de todas las que tuvimos. Nos vamos a ir a una pausa. Bueno, y volvemos con el recomendado. Un vinito. Sí, Chile, después que y no, que sí, te deja pedaleando. Recomendado en un vinito, le vamos a recomendar la película También la lluvia. Es una película de drama dirigida por una directora española, Boyaín. Es una película que se rodó en el 2010 y cuenta la historia de un grupo de actores que justamente está rodando una película en Bolivia. Y lo que muestra la película es el paralelo entre la película que se está rodando, que tiene que ver con justamente la colonización y la conquista de América, y al mismo tiempo sucede en Bolivia un hecho verídico, que fue la conocida Guerra del Agua, que fue un nombre popular que se le dio a una serie de protestas que sucedieron en Bolivia, precisamente en Cochabamba, entre los meses de enero y abril del 2000, y que fue el detonante de esas movilizaciones, la privatización en el abastecimiento del agua potable en Cochabamba. Fue impulsada por el Banco Mundial, la multinacional Bechtel, que fue la que firmó el contrato con el presidente de Bolivia en aquel entonces para que se privatizara el servicio del agua potable, y como consecuencia de la privatización lo que vino fue un incremento del 300% en el agua, y los residentes de Cochabamba lo que tuvieron, y eso lo muestra la película también, es que dejar incluso de mandar a los pibes a la escuela o de comprarse otras necesidades básicas, porque había que pagar el agua, porque había que tener agua, porque como todos sabemos el agua es esencial para vivir. Entonces es interesante la película porque en esto que hablábamos del tema del día muestra en paralelo la colonización a partir del rodaje de la película y lo que sucede, además de lo interesante de que relata un hecho histórico en Bolivia,
en la actualidad, ¿no? La neocolonización a partir de la privatización de un recurso natural y tan esencial como el agua. Entonces la película es muy interesante en ese sentido. Uno de sus actores principales es Gael García Bernal. Fue una película nominada a muchísimos premios, obtuvo algunos, pero recibió muy buenas críticas también. De hecho, por ejemplo, uno de los premios que obtuvo fue a mejor musicalización. Así que la película es muy interesante. Bueno, está bueno hacer estos paralelismos, ¿no? Y trazar un eje que lo que comenzó en 1492 en alguna manera todavía sigue vigente, ¿no? Persiste. Esta idea de lo que es la civilización, entendida de una sola manera, el dominio con una vocación netamente de dinero, de lucro, por parte de las potencias del mundo. Han cambiado los nombres, pero más o menos siguen siendo los mismos. Bueno, algo para reflexionar. Y bueno, también en lo que contábamos antes, que justamente el domingo va a haber elecciones en Bolivia, y dar estas luchas son un poco lo que le costó el gobierno a Evo Morales, ¿no? La película no está en Netflix y tampoco está en Darkplay, que es otra de las apps que recomendamos. El Netflix para pero pobres. les vamos a dejar un link de una página de Facebook que es sobre cine boliviano, y ahí pueden ver la película, muy buena calidad, bastante, y bueno, está entera en Facebook, así que les dejamos el link en la biblioteca de un vinito. Así que hoy no van a tener trailer, sino que van a tener la película propiamente hecha. Exacto. Y vamos preparándonos para ver qué sucede en Bolivia este próximo domingo. Bueno, sin mucho más, nos hemos Quizás excedido. nos encontremos el 17. Yo diría que sí, que Apostás nos por vamos sí. a encontrar. Okay. Nos hemos pasado un poco, pero también hemos empezado un poco más tarde porque no teníamos conexión a internet. Después, por suerte, se mantuvo y creo que no tuvimos más problemas. Y creo que funcionó muy bien el nuevo servidor. Después nos mandaron los comentarios los oyentes. Creo que no hubo cortes después del corte general, ¿no? Bueno, nos encontramos el sábado. Confirmadísimo, nos encontramos el sábado.